Eso para Lidia o Luisa. Luisa está en Nueva York, ¿verdad? Lidia y Luisa están conectadas. ¿Vale? A eso para Lidia. Así ya no me escuchan nomás. Sí. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Les pasé al grupo el material, digamos la síntesis del material de la clase de la semana pasada. Y sobre todo les mencioné algo muy interesante, muy práctico, cómo se pueden reconocer los nombres de los pueblos, o ríos o arroyos, por una cuestión así muy práctica, que es la terminación. Entonces, en la está Lidia ahora, Vete con Lidia. Ahora sí. ¿Y con Ana? Bueno, ahora sí. Digo que ya ahora nos conectamos bien. Está Luisa también. Vete con Luisa. ¿Y por Maite, profesor? Con Maite. Pues a ver cómo está en mí. Por ahí. Con El de ahorita es ahora ahí te digo, a ver 7 grados. 7 grados vamos a ver. De Lidia Morimé. ¿Dónde está? ¿En qué lugar está Lidia? Sí, ¿en qué zona vivís, Lidia? Ella no tiene activado su micrófono, ¿no? Bueno, pero de todas maneras vamos a tratar de decir una de esas mujeres, simplemente para saber. Acá Luis ya me puso ahora sí. Bueno, les decía, en el material que les pasé al grupo de WhatsApp está la síntesis de cómo en este caso poder reconocer los nombres de lugares y de una manera así bastante práctica. Pepe y Nabete en Dape dicen una parte que cuando los nombres que terminan en ti o en ti, eso les hablé en la clase anterior, les di por ejemplo el nombre de un lugar, acá Luque. El antiguo nombre de Luque era Yuquití. Y Yuquí es la sal y Tí el lugar donde abunda la sal, es decir, una zona salina. Y cuando la palabra es nasal, decimos Ndi. Y les puse también la referencia de, en este caso, el nombre de una planta, el Ka'ané, y decimos Ka'anentí, el lugar donde abundan las plantas de Ka'ané. Una manera bastante práctica de poder entonces reconocer. Tí o Ndi indica conjunto o lugar donde abunda algún elemento. Para ser exacto, tiene que ser un elemento vegetal, ¿verdad? Botánico, o algún elemento mineral. Y allí, en el ejemplo que les pasé, está por ejemplo Agüití, Curupaití, ¿verdad? Agüití, que es el nombre de una población acá en el departamento de Cordillera, por ejemplo, cerca de Eusebio, una compañía de Eusebio que se llama Agüití. El aguaí es una planta, ¿verdad? Que tiene una fruta que la gente suele consumir, se hace inclusive una especie de dulce, se hace conservas del aguaí. Son, digamos, plantas muy tradicionales, el aguaí y también el pacurí. Entonces hay gente que también del pacurí suele hacer dulces, allá vamos con idea. Y en este caso, el aguaí le da el nombre al lugar. La abundancia de aguaí hace que el lugar se denomine Agüití. El otro caso es Curupaití. Curupaití, que es la planta, ¿verdad? Una especie de palmera. Y Tí, el lugar donde abunda. Las zonas de
De ahí viene Purupagiti. La palabra que les dije que es Kaanendu, y al lado está la palabra Ku'indu, bien pronunciado, Ku'indu, que hoy entonces decimos Ki'indu. El caso de los minerales, les mencioné la palabra Yukitu, y la otra es Iwitu. Iwitu quiere decir cerro en este caso. Iwitu, Rusu. Iwi, tierra, ti, conjunto, Rusu, grande. Eso es lo que significa Iwitu y Rusu. Iwitu es cerro o serranía y Rusu, grande. Y al lado tienen ustedes Itatú, Ita, piedra, y Tú, lugar donde abundan las piedras. Pedregal, no sé si podemos decir también de esa manera. Y después está la palabra, el sufijo en este caso. Digo sufijo porque siempre se agrega al final de la palabra. Tu va al final. Primero está guay y después tu. Primero está yuki y después está tu. Y en este caso, la terminación es qua, es un sufijo. Y qua también quiere decir lugar donde abunda algo. Pero tiene que ser necesariamente animales, tienen que ser animales. Y dentro de los animales, obviamente, los seres humanos. Que allí tienen como ejemplos Yaguaretecuá, significa lugar donde abundan los yaguareté, Guasucuá. Hay muchos lugares en Paraguay o compañías o pueblos que se llaman Guasucuá. Yo les recordé a ustedes completamente el caso de Yengucu, cerca de Pilar. Está Guasucuá. Tapiracuay, que la gente normalmente dice Tapiracuay, el famoso Tapiracuay que está allí en Santamí. Y eso en realidad bien pronunciado, así como en Paraguay, en Paraguay. Esto es Tapiracuay, es Tapiracuay. Tapira es una variedad de cerdo, Y Cuá es el lugar donde abunda y es el río o el arroyo. Río, arroyo o curso de agua, si quieren decir así, donde están los cerros llamados, abundan los cerros llamados tapira, tapiracuay decimos nosotros. Y tienen ustedes también el caso allí de Cambacuá, que de eso también les hablé la vez pasada, que no es precisamente como algunos piensan Cambá, la gente de color, y Cuá, un pozo, ¿verdad? Cuá también significa pozo, pero también significa lugar donde abunda algo, y es Cambacuá, de ahí viene el nombre del lugar donde están viviendo hasta ahora la gente de color, la gente de piel negra. También el caso de la U, que les expliqué yo el otro día, por ejemplo, con los nombres de plantas. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el caranda U. Yo les decía que todas estas plantas tienen al final la U, guapo U, otro árbol, curupa U, yata U, que ya hoy mal pronunciado decimos yataí, que yo les explicaba de cómo yo inclusive había conseguido una de las plantas y traje a mi casa, yataí, que es yataí la forma correcta. Yuasí es otra planta, otro árbol, ¿verdad? Y el caso del ambaí. El ambaí es una planta que crece en cualquier lugar, como dice la gente, no es delicada y tiene un uso médico muy interesante. La gente suele usar esto para los problemas de tipo gripe, fiebre, tos, para todo lo que para aliviar la tos, pues tiene ansiedad, ¿verdad? Se consume mucho el ambaje. Es más, yo les había mencionado a ustedes en una oportunidad anterior que hay inclusive un medicamento que se prepara, es una fórmula química, el producto se llama acá en Paraguay Milagro sería, ¿verdad? Y es ambaje, limón, EIBT o miel de abeja y eucaliptus. Los 4 elementos combinados, entonces forman este producto que, repito, es para problemas de pecho, gripes, resfrío y cosas de esa clase, ¿verdad? Y dice en las zonas acuáticas la U para indicar ríos, arroyos y cursos de agua. Y allí están los nombres de Pirapé, el nombre del pez es Pirapé,
Y es el río, el arroyo, el curso de agua donde abundan los peces que se llaman pirapé. Aclaré siempre y vuelvo a repetir por las dudas, no es solamente pirapé lo que hay, es lo que más abunda. Lo mismo que cuando yo decía hace rato, por ejemplo, agua y té, no es solamente agua ahí, es lo que existe allí, pero es lo que más abunda. Y eso, repito, esa es la razón que motivaba al indígena a nominar un lugar, la presencia abundante de ciertos elementos naturales. Y un dato interesante aquí aparece, por ejemplo, Yatitagui, que es el caracol, el acará, el acará es el nombre también de un pez, Yabebuy, que también les expliqué que quedó la palabra hoy Yabebuy, y la forma correcta, bien pronunciada, es Yabebuy es la raya o manta raya, que le dicen también es Yabebuy, y hoy mal pronunciado quedó Yabebuy, así como mal pronunciado quedó Ki-Indu en vez de Ki, en el caso que les comenté hace rato. Bueno, esta es una recordación de la clase anterior y por cualquier cosita aprovecho este momento para consultarle a las que están ya conectadas si es que hay alguna consulta, alguna duda que tengan para que yo pueda aclararles. Aquí está María Alejandra también, el caso de... Y por a mí, te parece a María Alejandra. Y por A. Pero no, que tengo que contar, estaba con gente acá en casa, pero no. No importa, pues ya está conectada, que es lo importante. Y el caso también de Lidia. No sé si hay alguna consulta de esta parte anterior que volví a hacer un poco una rememoración. No se olviden que los primeros minutos, un poco más cortos, alguna vez más largos en otras, tienen la finalidad de aclararles a ustedes, recordarles a ustedes el tema de la clase anterior. Si es que si hay alguna duda. ¿Hay algún libro, algún material donde uno pueda tener así como una especie de lista, pero por lo menos algo parecido, donde uno pueda consultar o para recordar y todo eso? Voy a pedirle acá a Fernando, como está siempre preparado acá para lo que sea. Fernando va a buscarnos un libro que se llama Toponimia Guaraní del Paraguay. Y el autor es Dionisio González Torres. Vamos a ver si... ¿Esto es histórico? Sí, es un material muy interesante. Toponimia Guaraní del Paraguay. Y el autor Dionisio González Torres. Vamos a ver si tenemos disponible allí, inclusive a lo mejor ya podemos mostrarle la tapa y podemos después pasar al grupo un enlace para descargar. Creo que podemos alzar acá. Genial. Se puede. Acá, repito, Fernando lo mejor que sabe hacer, así que va a encontrar sin falta la solución a esto. Es muy importante, Luisa, la consulta porque, como yo les decía, por más que se trata de un curso básico, donde aparte de decir Baisa Manecohen, Baisa Lerera, Baisa Pajarán de Luz, Baisa Pajarán de Sri, la intención es hacer esa inmersión en la cultura, y al entrar en la cultura necesariamente tenemos que referirnos a cuestiones como esta que estuvimos tocando la clase anterior, y hoy hablamos de la toponimia, nombres de lugares, ciudades, pueblos, compañías, cerros, arroyos, ríos, etc. en guaraní. Que es muy interesante. El otro día les llegué a mencionar, pero quiero nomás redondear la idea. ¿Se acuerdan que yo les decía que muchas veces pronunciamos las palabras en guaraní, pero no nos damos cuenta que están en guaraní? Y es el caso concreto, por ejemplo, de Maracaná, el famoso estadio Maracaná que todos decimos era el más grande del mundo y todo. Y resulta que Maracaná es una palabra guaraní y es el nombre de un loro. Ese es un loro. Origen e historia de los pueblos de Paraguay está acá uno que es de Dionisio González Torres. Allí pueden encontrar. Y hay otro que se llama Toponimia Guaraní del Paraguay, que es también de él. Este también tiene mucha información, pero el otro tiene una información específica. Toponimia Guaraní del Paraguay. Fíjense, esta es la tapa que ahora le puso acá Fernando. Si ustedes pues, pueden descargar esto, probablemente buscando van a encontrar
encontrar una versión que puedan ustedes leer desde internet. Sí. Un sitio muy interesante es el portal guaraní. Para los que entre ustedes tienen la costumbre de buscar información, datos sobre la historia, sobre palabras en guaraní, sobre las biografías, etc. El portal guaraní es uno de los sitios más completos que hay en nuestro medio y que muchas veces trae los libros así completos, o sea, todo libro ya con la posibilidad de que uno pueda leer allí en línea. Bueno, les decía que el caso de Maracaná, el otro caso que justamente hoy estuvo varias veces la gente se acordó de Itamanatí. La palabra Ita en guaraní es piedra y maná quiere decir irregular, anormal. No es feo, no es malo. Maná quiere decir irregular. Y ellos pronuncian Itamanatí, pero escriben Itamanatí. Y la forma correcta es Itamanatí. Tí quiere decir entonces el lugar donde abundan las piedras deformes o las piedras irregulares. Ya dice Itamanatí, añade ya Itamanatí. Ahora si le fuera Itamanatí. La expresión correcta es Itamanatí, ¿verdad? Y viene del análisis de las palabras Ita, piedra, maná, irregular o deforme, y Tí, conjunto, lugar donde abundan las piedras deformes. El otro que vale la pena, como son nombres así muy conocidos en el Brasil y a través de distintas circunstancias en el mundo, uno siempre suele escuchar el famoso autódromo Jacarepaguá. Jacarepaguá. Y resulta que el Jacarepaguá es una variedad de yacaré, así como existe el yacaré overo, existe el yacaré existe el Jacarepaguá. Y es sencillamente una variedad de yacaré. Y eso en este caso quería también comentarles al hablar de Brasil. Entonces nosotros vamos a encontrarnos con muchas palabras que están en el idioma guaraní y que están Perdón, profesor, hay una ciudad también en Brasil, entre Sao Paulo, hay una ciudad muy grande que se llama Avaré. ¿Perdón? Avaré se llama una ciudad también. Avaré, sí, Avaré. Avaré es la palabra que se usó y se sigue usando para referirse al sacerdote cristiano, ¿verdad? Que, bueno, si no le decimos Avaré, le decimos Paí. Paí es una expresión más común para nosotros, pero Avaré, por ejemplo, hay gente que cuando se refiere al Papa se le denomina Avaré Iguazú, ¿verdad? Esa es una denominación guaraní. Van a encontrar, por ejemplo, algunas palabras que están degradadas, tienen lo que se llama una degeneración fonética. Por ejemplo, en San Pablo existe una línea de ómnibus que se llama Urubú, y es Iribú. Sí. Y como esas hay muchas, ¿verdad? Van a encontrar muchísimas. Una cuestión muy interesante también pasa por cuando uno dice Ipanema. Ipané es una palabra guaraní. Y es agua, y pané significa sucio o agua turbia. Ipané, que es el nombre de una ciudad acá. Antes estaba un lugar que se llama Itononó. Las aguas del río se mueven muy rápido. Y al llegar al lugar donde está Itononó hay como una especie de curva, y el agua va y choca contra la parte de tierra, y a partir de ese choque como que se prenden partículas de esa tierra roja y enrojecen, por decirlo de una manera, el agua, y a eso se le llama Ipané, al enrojecimiento, así, al enturbamiento de las aguas, que después de Itononó, siguiendo aguas abajo, está entonces Ipané. Esos son nombres que también encontramos en el Brasil, Ipanema, que es una palabra guaraní. Les conté también el caso de Uruguay, y Uruguay tiene un nombre también muy pintoresco, que a alguna gente a veces le tienta un poco la parte pícara de la cuestión cuando la ciudad se llama Tacuarembó, ¿verdad? Y
la gente, más que tacuar, ya escucha lo último, ¿no? La tacuar en bo, ¿verdad? Y resulta que la palabra arembó se refiere a la prominencia, a la punta, ¿verdad? Esa punta es no precisamente solamente el pene del varón, sino que toda prominencia, toda salida. La tacuara pues en algún momento tiene así como una prominencia que sale arriba, y eso es lo que se llama tacuarembó, es una variedad de tacuara, ¿verdad? Y en el caso también muy interesante, el lugar donde nació José de San Martín, yo siempre pongo como una referencia muy importante el hecho que él nació antes de la guerra contra la Triple Alianza, y el actual territorio ya en la Argentina, en ese entonces todavía no era argentino, ¿verdad? Simplemente hago comentarios, ¿verdad? No tiene ninguna otra finalidad más que comentar ese hecho. Y el lugar donde él nació se llama Yapeyú. Igual que Yacyretá, fíjense que está el ya al principio, ya. En el caso de Yacyretá, la gente muchas veces interpretó como Yacy Luna Aretá, país, el país de la luna. Sin embargo, en realidad, cuando a mí me tocó conversar ya con algunos líderes indígenas allá en la zona y con otra gente, la pronunciación inicial no es ya, sino es Yacyretá era la palabra. Es agua, ají es garganta, conducto o canal. Y si ustedes se fijan en algún mapa que tienen allí en la zona de actualmente Ayola, donde está la represa, van a encontrar que el río Paraná, muy caudaloso, cruza por entre varias islas, y esos pasos, esos cruces entre isla y isla son como canales, son gargantas. Y aquí Retá no es Retá, es agua que corre por muchos conductos, por muchos canales. Y un anciano de guaraní que vive en esa zona, para ser más exacto, en San Cosme y Damián, una vez me decía que, y con una lógica impresionante, me decía que no podía ser el país de la luna porque Yacyro y Amoy Baté, me decía, Yacyro y Coico Ape, Yacyro y Coico Ape, me decía, Yacyro y Coico Ape, porque la lógica es que él mira un lugar, ve plantas en Bocayá y dice en Bocayá, que está en Bocayá, mira acá y ve Yaguareté, están los Yaguareté y se llama Yaguaretecuá. Entonces, para que él le llame el país de la luna tiene que estar allí. ¿Se dan cuenta? Claro. En la concepción. Y él lo primero que me dijo es Yacyro y Baté. Y cuando yo le pregunté, ¿qué significa? Y ají. Ñatella es ají, ají, garganta. También se decía así anteriormente, ¿verdad? Ají o ají. Por eso quedó y así para algunos y quedó Yacy al leer. ¿Por qué? Porque los españoles no tenían la I nuestra, ¿verdad? Y usaban la I por un lado como vocal para decir I, y por el otro lado como una Y para decir ya, ye. I, ají o así. Y está mucho, y él me explicaba, es el agua que corre por varios canales. Y usando esa misma lógica, fíjense que el lugar se llama Yapeyú, y en realidad significa I. Apé es superficie y yu es dorada. Agua de superficie dorada. Y creo que, si no estoy acordado, hoy los argentinos le llaman laguna dorada. Y es exactamente eso lo que significa Yapeyú. Que mal pronunciado decimos Yapeyú, pero en realidad viene de Apeyú, agua de superficie dorada. ¿Por qué? Yo tuve la oportunidad de estar allí y por los camalotes. Hay unos camalotes amarillos dorados que a la hora más. Claro, y cuando va entrando el sol, uno mira eso y parece que brilla. El color sapiyú es el nuestro, es impresionante. Por eso lo que uno ve es una superficie de aguas, pero de color dorado. Y apeyú, y yapé sapiyúa. Entonces, vale la pena un poco, repito el comentario, ustedes pueden buscar más datos después. Parte de eso está en este libro que en este momento están viendo allí, Origen e Historia del Pueblo del Paraguay. Y repito, el otro se llama Toponimia Guaraní del Paraguay. ¿Hay alguna otra consulta de paso allí con María Alejandra, tal vez, o Lidia? Si es que hay algo. Yo estoy queriendo
clase 6 o 7, creo que se dio en una horario del cuerpo humano. Sí. Y hay una cosa que me cuesta entender un poco, ese tema de los sustantivos uniformes, biformes, biformes. Perfecto. Bueno. Lo que yo sé tiene que ver con la cuestión de posesión. Exactamente. Pero ¿puedo hacer alguna fórmula para poder que nos pusieron a recordar de memoria? No sé si existe eso. Bueno, y de todas maneras es como un anticipo que en su momento vamos a volver a tocar, pero voy a anticipar. Cuando no hay problema. Lo que quiero saber es si ya tuvo es lo que... Es que justamente de eso se trata esta parte, de preguntar todo lo que ustedes quieran, independientemente de que después volvamos a ver. La idea es en el momento aclararles las dudas que tienen. Y bueno, voy al caso concreto. En guaraní, a diferencia del castellano, existen palabras uniformes, biformes y triformes, y son muy importantes. Cuando yo digo uniforme, normalmente empiezan cualquier consonante que habitualmente no sean T o en la vocal O. Muchas palabras que empiezan, muchas, no estoy diciendo todas, muchas palabras que empiezan en T tienen 2 formas o tienen 3 formas. 2 formas. Estamos hablando de sustantivo, ¿verdad? Siempre de sustantivo, sí. Cuando decimos, por ejemplo, tuba, solamente se puede decir tuba y ru. Entonces, cuando yo voy a decir mi papá, tu papá, yo voy a decir seru de ru. Uso la R. Seru de ru. Yo allí no puedo decir setuban de tuba. La forma correcta es decir seru de ru. Y cuando voy a decir su papá o el papá de él, ella digo ituba. Allí no puedo decir iru. ¿Se dan cuenta? Ajá. No se puede decir iru. Vea irugina, no. La gente va a decir vea ituba. Bueno, en ese caso, yo solamente puedo decir tuba y ru. Pero ya no puedo decir, por ejemplo, ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo hablo de sustantivos que después tienen 3 formas, voy a decir, por ejemplo, tesá, resá, esá. Tesá, resá, esá. ¿Y qué va a pasar allí? Cuando yo voy a decir mi ojo, tu ojo, voy a decir se, resá, veresá. Igual que seru, deru, siempre voy a usar la R. Cereza, dereza, mi ojo, tu ojo. Pero como es triforme, en la tercera posesión, voy a decir su ojo, voy a decir esa. Allí no va a ser itesa como era hace rato itúa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo voy a decir mi ojo, tu ojo va a ser cereza, dereza. Y cuando voy a decir su ojo es esa. Ahora viene la pregunta, ¿y dónde uso la T? Y la T voy a usar cuando no indico posesión. Y voy a un ejemplo, cuando no indico posesión. Yo puedo decir, por ejemplo, te sacuera, o iba, o mañana seré. Te sacuera, o iba, o mañana seré. Todos los ojos que estaban me miraron. Pero allí yo no digo mi ojo, tu ojo o su ojo, allí digo los ojos. Me refiero a los ojos de una manera impersonal. ¿Perdón? Eso es con la T. Con la T es triforme, por eso se le llama triforme. Entonces yo puedo decir tesar, esa, y siempre que yo voy a decir mi y tú, en cualquiera de los casos voy a usar la R. Yo voy a decir seru, deru, y en el otro voy a decir esa. En el caso de los biformes, cuando voy a decir su papá, voy a decir itúa. Pero cuando yo voy a decir su ojo, voy a decir Esa por la europea. Qué lindos ojos tiene. Qué lindos son los ojos de ella, por ejemplo. Esa. La tercera. Allí entra cuando la palabra tiene 3 formas. Cuando tiene 3 formas, en la tercera posesión, cuando voy a decir su, digo esa, con H, esa. Y yo le dije recién, puede que la palabra empiece en T o puede que empiece en O. Por ejemplo, el caso de Oga. Oga.
Oquén, roquén, joquén. Ovetán, rovetán, jovetán. Ovetán es ventana. Ovetán es ventana. Oquén es puerta. Y ove es casa. Por ejemplo, allí va a ser la misma cosa. Yo voy a decir seroga, deroga, con la R. Y en la tercera voy a decir joga. Joga. ¿Y cuándo voy a utilizar la O? Cuando yo me voy a referirme, pero de manera impersonal. Cuando no voy a decir mi, tú, ni su. Cuando voy a decir los o las casas, por ejemplo. Allí voy a decir ogacuera. Por ejemplo, yo quiero decir las casas blancas. Las casas blancas. Ogacuera monotín, voy a decir. Allí no puedo decir rogacuera monotín ni ogacuera monotín, si digo, voy a decir la casa de ellos de color blanco. La H es su, ¿verdad? Pero cuando digo o directamente, no indico posesión. Eso es en forma genérica, en forma absoluta se le dice a eso. Entonces, que sea con T o con O, tiene tres formas. Y voy a dar el ejemplo. Tesar, esa, esa. Tobar, oba, oba. En el caso de la O, oga, oga, oga. Oquén, oquén, oquén. ¿Y qué voy a hacer en la primera y segunda? Cuando voy a decir mi casa, tu casa. O cuando voy a decir mi ojo, tu ojo, voy a usar la R. Serezán, derezán. Seroga, deroga. Y cuando voy a decir su ojo y su casa, voy a decir jesá y voy a decir joga. ¿Y en qué momento voy a utilizar la primera forma en T o en O? Tesá y desá, cuando yo no voy a indicar posesión, cuando me refiero a forma general. Si yo digo los ojos azules, tesacuera rohuir, o tesacuera johuir, así en todo caso. Johuir. Ese es cuatriforme. No, siempre son triformes. Hay una palabra, hay alguna, que se le llama cuatriforme. Pero siempre el régimen es igual a este que dije recién. ¿Cuál es, por ejemplo, una palabra que tiene cuatro formas? To'o, ro'o, jo'o, so'o. Repito, to'o, to'o. Fíjense que dice la gente cuando le ve a una persona que tiene algunas partes así más desarrolladas, sobre todo ahí a la altura de por decir, la cintura para abajo, tiene varón o mujer que tiene más nalgas. Hay gente que le dice to'olo, to'olo o to'ola, como un marcante, ¿verdad? Y se toma la forma absoluta. Pero si yo voy a decir ro'o, si ro'o, de ro'o, jo'o. En la tercera persona va a ser o en la posesión, en la de su, va a ser jo'o, jo'o ponaiterio, ¿verdad? Yo puedo decir, refiriéndome a una vaca. Allí va jo'o ponaiterio, ¿verdad? Jo'o ponaiterio, ¿verdad? Esa expresión, entonces siempre recuerden, cuando va a ser mi y tú, mi casa, tú, siempre con sustantivo, adjetivo más sustantivo, entonces se usa la R, sero'o, nero'o, y en la tercera va a ser jo'o, su carne, ¿verdad? Ya. Y el otro es so'o, so'o que se utiliza en forma genérica, no tiene esa variación que so'o poná y compañía que uno puede decir, ¿verdad? Esos son sustantivos que tienen entonces o dos formas, como el caso de ta'irara'í, ta'irara'í. Esos son casos clásicos, tubarú. Son las tres palabras más comunes, tubarú, ta'irara'í, ta'irara'í. Solamente tienen dos formas. Y las otras que mencioné, tobar, oba, tesar, esar, esar. El caso que dije también de oga, o ventana. Esas son palabras triformes. Eso vamos a volver nosotros a tocar y a usar después ya en oraciones. Pero de todas maneras es un anticipo por cualquier cosita para todos, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? María Alejandra, Olivia también. Ahí está Lito también, si hay alguna consulta sobre esto. ¿No? Bueno. Vamos a ver en la clase de hoy. ¿Se acuerdan que les pasé yo una lista de verbos? Hoy les pedí en el ejercitario que puedan hacer una conjugación. Y les pasé otros verbos, aparte de lo que les pasé en la primera oportunidad. Y así les voy a ir pasando en cada clase por lo menos 3 verbos. Y siempre
condición va a ser conjugar en presente, pretérito y futuro, como para poder de a poquito ir acostumbrándonos a los pronombres y a la forma de conjugación. Voy a hacer la primera en este caso del ejercitario que les pasé. El verbo es pucar. Pucar es reír. Apucar es pucar. Me río, te ríes, se ríe, ¿verdad? En guaraní es una cuestión muy sencilla, ya le dije recordar. A, re, o. Ya, si es oral, ro, pe, o. Y ña cuando la palabra es nasal, que también les había explicado cuando era nasal. Y concretamente los pronombres que son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos en guaraní, se, de, ja, ñande, ore, pe, ja, cuera. Recordando siempre que tenemos dos primeras personas en plural, dos nosotros, la forma incluyente y la forma excluyente. Entonces, en este caso, buscar, ustedes se fijan, es un verbo oral, no tiene ninguna tilde, y les dije a ustedes, ¿cuándo puede ser nasal? Cuando lleva la G nasal, G nasal, con la tilde arriba, me, be, ne, de, ge, te y ñe. Si lleva una de estas consonantes, o si lleva una de esas vocales nasales, que son las que llevan la tilde encima, estamos ante la presencia de un verbo nasal. Y ustedes se fijan acá, buscar es oral. Entonces al conjugar voy a decir se apucar, dere pucar, jae opucar, ñande ya pucar, obrero pucar, penepe pucar, jaecuera pucar. Luisa, voy a empezar contigo. Ereminia de hacer se romenon de ata. Yo te voy a anticipar en los pronombres. Se apucar, se Ya pucar. de Pucar. ae Opucar. opucar, ñande Ya pucar. ore Pucar. Pucar. jaecuera. Opucar. Vamos a poner término. María Alejandra, y Catupan de Jacob Eremí, se apucar, ya vamos a hacer la conjugación. Yo te voy a introducir el pronombre. Se, En presente. en el presente, exactamente en el presente, se apucar. De época. De, De época. ae, Opuca. ñande, Yapuca. ore, Ropuca. Tepuca. jaecuera. Opuca. Excelente. Vito, ¿me escuchas, Vito? Parece que tiene. ¿Podés tener sonido, Vito? Lidia, ¿vos tenés retorno, Lidia? Sí, tengo. Ah, tú, Eremí y Lidia. Se apucar. Se apucar. De pucar. pucar. Jae, Pucar. opucar. Ñande, ya. Ya pucar. Ya pucar. Ore, oro, Ya orero pucar. pucar. Sí. Pro. Pe pucar. Pe Pucar. pucar. Jaecuera, opucar. Pucar. Sí. Siempre es importante, se dan cuenta que acá de a poquito vamos a practicar, y por eso que les pido, y muy oportuno, el hecho que estén con la posibilidad de interactuar. Lo que siempre tienen que recordar, en el momento que tengan tiempo, tienen que practicar, tratar de memorizar las relaciones. Se apucar, de pucar. Jae o pucar. Ñande ya pucar. Orero pucar. Pe pucar. Jaecuera o
o, jaecuera opuka. Jae y jaecuera llevan la o adelante, ¿ya? Como relación a la partícula que se llama el número de persona. Esa partícula a equivale a la primera persona del singular. Ere es la segunda persona del singular o la tercera persona del singular. La misma cosa, ya, primera persona del plural, ro, primera persona del plural, p, segunda persona del plural y o, tercera persona del plural. Entonces, esa es una relación muy importante que vamos a comenzar a repetir tantas veces que sea necesario hasta recordar bien esa pronunciación, ¿verdad? El primero entonces, uka. Este segundo verbo es ñe que es hablar. Y yo digo, yo hablo, tú hablas, él habla. Acá la conjugación va a ser, pero fíjense que le vamos a agregar curi que es pasado. Sería entonces decir, yo hablé, tú hablaste, él habló. Se añe en curi, de ereñe en curi, jae oñe en curi, ñande ñañe en curi, ore roñe en curi, peñe en curi, jae cuera oñe en curi. Repito una vez más. Se añe en curi, de ereñe en curi, jae oñe en curi, ñande ñañe en curi, ore roñe en curi, peñe en curi, jae cuera oñe en curi. En el mismo mecanismo que usamos, le voy a pedir ahora a Luisa otra vez que conjugue se añeecuri. Añeecuri. Sí, se. De añeecuri. De. De añeecuri. Ae. Oñeecuri. Ñande. Ñañeecuri. Ore. Roñeecuri. Peñe. Peñeecuri. Aecuera. Oñeecuri. Excelente, muy bien. Ahora, María Alejandra, ¿que tú vas a dejar Ana? Sí, adelante. Oye, se. Se añeecuri. De. Ae. Ñande. Ñañeecuri. Ñañeecuri. Muy buena. Ore. Pe. Aecuera. Muy importante. Muy bien, Alejandra, María Alejandra. Cuando Lidia. Lidia, deja, vas a repetir otra vez. Se añeecuri, ¿verdad? Se. Parece que fue el sonido de. Se añeecuri. Ya. De reñeecuri. De ecuri. Reñeecuri. Jae. Oñeecuri. Jae uñeecuri. Muy buena. Ñande. De ñañeecuri. Ore. Ore uñeecuri. Muy buena, muy buena. Muy bien. Pe. Peñeecuri. Peñeecuri. Jaecuera. Jaecuera uñeecuri. Jaecuera ñeecuri. Muy bien. Acá Fernando les está mostrando las partículas. Se, a, de, re, jae, o, ñande, ya o ña. En este caso estamos usando ña porque es ñe. Ore, ro, pe, jaecuera, o. Por la duda nada más, una vueltita, le voy a repetir eso. Se añeecuri, dere ñeecuri, jae oñeecuri, ñande, ñañeecuri, orero ñeecuri, pepe ñeecuri, jaecuera ñeecuri. ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor en castellano? Yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, ¿verdad? Si yo digo ñande ñeecuri, nosotros hablamos. Si yo digo pepe ñeecuri, ustedes hablaron. Si quiero decir ellos hablaron, jaecuera ñeecuri. ¿Se dan cuenta? Solamente agregándole curi y el verbo que es ñe no cambia para nada. Curi no cambia para nada. Lo único que va a cambiar es a,
cambia nada. Y así como dice ñe muri, está del comienzo hasta el fin. Ese verbo es entonces ñe. Después está este otro verbo que es, en castellano es traer, huerú, ¿verdad? Y fíjense que es huerú en el tiempo futuro y le tenemos que agregar ta, ta. Y voy a conjugarlo primero. Se agüeruta, de rehueruta, jae ohueruta, ñande ya hueruta. Allí va a ser ya en vez de ya. Ore, ro, hueruta, pe hueruta, jae cuera ohueruta. ¿Por qué en este caso es ñande ya hueruta? Porque el verbo es oral. Fíjense que está la G, pero oral, no es la G nasal. La G nasal es para decir muajé, por ejemplo. Si yo conjugo muajé, voy a decir ñandé, ña muajé. Pero en este caso, huedú es un verbo oral y lo único que tengo que decir ñandé, ya huedú, ¿verdad? Entonces, repito una vez más y después le pido en el mismo orden que estamos haciendo a Luisa, a Alejandra y después a Lidia. Se agüeruta, dere hueruta, jae ohueruta, ñande ya hueruta, orero hueruta, pepe hueruta, jaecuera hueruta. Luisa, se agüeruta, de dere hueruta, jae ohueruta, ñande ya hueruta, ore rohueruta, pehueruta, jaecuera. Muy imponente, muy bien. Ahora Alejandra, Ale, se agüeruta, de ñande ya ore jaecuera. Muy imponente. Una sola, no sé si escuché bien por el sonido que tuve acá, pero es P, no es PE, no PE. Una sola palabra así sin P. Eso, muy bien. Parece que se fue Lidia, se fue así. Y en esta conjugación que acá les estaba mostrando Fernando, fíjense, le muestra exactamente el sentido, ¿verdad? Que huerú es el verbo, no cambia, ustedes pueden ver allí, y la terminación ta. Lo único que cambia al final es a, re, o, ya. Aquí faltaría ro, Fernando, antes de P. Ya, después de ro. Una pregunta, Sí. Cuando es huerú solo, el acento se marca al final, pero no se marca. O sea, se acentúa, pero no se marca. Pero en este caso, cuando se agrega el. Al agregarle ta, se pinta el acento en la U. Se pinta el acento. Sí, se pinta. Ahora sí. Allí está Lidia. ¿Podemos conjugar Lidia? ¿Sí? ¿Se puede? Bueno, entonces con Lidia vamos a decir que, ahí está, ¿pueden leer? Se agüeruta. Se hueruta, de hueruta, jae ohueruta, ñande ohueruta, ore hueruta, pe hueruta, jaecuera hueruta. Muy imponente, muy bien, excelente. Para las tres, yo creo que hacemos acá un aplauso fuerte, muy bien conjugado. Se dan cuenta que estamos entrando en una parte ya usando más, vamos a comenzar a combinar pretérito, presente, futuro, y por ahora estamos usando una forma del futuro, porque probablemente más uno me va a decir, pero hay más futuro, y sí hay, pero empezamos con el más común. Hay otros pretéritos, hay también otros cuando decimos, por ejemplo, vaicue o acue, pero en la conjugación es igualita. Por ejemplo, yo voy a decir xahuerú, vaicue, dere huerú, vaicue, huerú, vaicue, ñandeya huerú, vaicue no cambia. Lo único que cambia es a, re, o, ya, ro, pe, o. Y eso, repito, tienen que memorizar. La mejor manera que yo les puedo plantear es
se, a, de, re, ja, e, o, ñande, ya, ore, ro, pe, ne, ja, cuera, o. Si ustedes recuerdan eso, el resto es solamente agregar el verbo y agregar el sufijo que indica el tiempo. Curí, ta y otros más, ¿verdad? Ya. Bueno, allí tenemos entonces, hoy le sumamos 3 verbos e hicimos un ejercicio ya diferente, hablando, usando, conjugando, y pasamos por los 3 tiempos. Si yo les pregunto, cualquiera de las 3, la que quiera responderme en este caso, sigue estando Alejandra, Luisa y Lidia, cualquiera de ustedes que quiera responderme, ¿cómo yo puedo seguir usando este verbo recién? Yo hablo bien. Muy bien. Alejandra me dijo se aniemona. Ahora, Luisa. Se aniemona. Y en tu caso, Lidia. Se aniemona. Muy bien, se aniemona. Fíjense, ponar, estudiamos el otro día y dijimos que es bien. Cuando está con un verbo, es bien. Y por ejemplo, si yo digo lo contrario, yo por ejemplo quiero decir yo hablo mal, ¿cómo voy a decir Ale? Yo hablo mal. Se anieva ahí. Luisa. Se anieva ahí. Y Lidia. Se anieva ahí cuando hablo mal, ¿verdad? Entonces, hablo bien, aniepona. Hablo mal, anieva ahí. Se dan cuenta, usando los adverbios que usamos el otro día. Por ejemplo, cuando yo digo sí, y voy a pedirle que me traduzcan esto. Tú traes un papel. Tú traes un papel. ¿Cómo podemos decir? Excelente. Vos sos Luisa. Ana Alejandra, ¿cómo vamos a decir? Tú traes un papel. Un papel. Uno. Excelente. Ahora decido otra vez de nuevo. De recuerdo petein, cuatia. Ahora Lidia, ¿puedes repetir? Tú traes un papel. ¿Se dan cuenta? Yo ahora les estoy tomando así de sorpresa a ustedes. Ya no les dije, lean esto, miren el cuaderno, ya es sobre la marcha. Y están construyendo oraciones. Eso cualquiera le va a aparecer un momento. Por ejemplo, usando la palabra pucá, ¿cómo yo puedo decir? Ese niño se ríe. Luisa. Alejandra, ¿ese niño se ríe? Lidia, ¿ese niño se ríe? Muy bien. Luisa, ¿ese niño se rió? Y si yo digo, ese niño se rió mucho, o bucacurí, igual, de las dos formas se puede decir aquí. Sí, perfecto, está muy bien. Ahora, Alejandra, ese niño se rió mucho. Puede ser también opuca y tereí, perfecto. Pero usando opuca era mucho. En pemita, opuca geta. O pemita, acá decía Luisa, pemita, opuca curi geta. O geta, opuca curi, de las dos formas. Hago una mala relación palabra por palabra, ¿verdad? Pero está muy bien esa respuesta que dijiste también. Pemita, opuca y tereí. Ese niño se ríe mucho. Se ríe mucho, sería la traducción más o menos. Lidia, en tu caso, pe, mitad o pucaje taes, ese niño se ríe mucho. ¿Jeremí? Pe, mitad o pucaje taes. Poniéndole el pretérito
curi va a ser opucacuri geta, o geta opucacuri. Suena mejor decir geta opucacuri. De mitad, geta opucacuri. Geta opucacuri. Ustedes saben cómo la gente dice cuando alguien se ríe, pero a carcajada. ¿Cómo nomás? Opucapucu puede ser. Pero ¿de qué otra manera también se dice? Hay una manera que la gente suele decir, se da una carcajada, una risotada así. No tengo idea. ¿Cómo se dice cuando algo se rompe, una bolsa se rompe? A ver si quién se acuerda cuál es la palabra para decir que se rompe una bolsa. Que tenemos osoro. Y ustedes no escucharon alguna vez cuando la gente dijo opucasoro. Yo sí escuché. ¿Escuchaste? Bueno, y allí está la cuestión. Sí, y eso justamente es algo muy particular, como que se rompió en la risa, sería tan difícil ya eso de traducir. Porque no es, como decimos, no es literal, hay veces, hay cosas que uno tiene que imaginarse, como lo que puede ser un pucasoro, ¿verdad? Sí. Claro, sería como romperse, abrirse en una risa grande, ¿verdad? Es como que la boca se rompe para reír. Acá justamente nos está mostrando también Fernando la forma exactamente aquí de los prefijos. Están los pronombres se, a, después caru, que es comer, de, ere, están rojos allí, de, es la pareja, caru, aer o caru, ñande ya caru, obrero caru, el orden está invertido, ñande primero y después obrero, penetre caru, después era o caru, ¿verdad? Y interesante la escena esa porque es bastante grande. Estoy saponada, o caru solo en algo, ¿no? Ahora sería un caru solo, se come ya, se pasa la raya, ¿cómo se dice, por ejemplo, sonreír? Ucahui. Fíjense que la terminación quiere decir a medias. Opucahui es como que sonríe y la sonrisa pues no es ni reír ni estar serio, ¿verdad? El punto intermedio. Y esa terminación wi es lo que indica eso, ¿verdad? Wi opucahui. Y nosotros podemos... ¿Cómo es, profesor? Eso es sinónimo de buen humor. De buen humor, por ejemplo, cuando una persona tiene buen humor... No, te digo, no, me refiero a que Ucahui es así como sinónimo de buen humor. Puede ser también, claro, una persona que vive sonriendo todo el tiempo tiene buen humor. Claro, especialmente cuando está así con gente así. Hay gente que dice justamente eso, que como Pucavijáperes, o como Pucavi donde vea, que anda todo el tiempo sonriendo, una persona si se quiere feliz, alegre, que a eso se refiere cuando uno puede decir ese, o como Pucavipe, o como Pucavijape, o como Pucavivo, ¿verdad? Y bueno, se dan cuenta entonces, al nosotros tener la posibilidad, inmediatamente podemos construir desde el momento que sabemos conjugar. Le voy a plantear en otra persona, si nosotros, le planteo la siguiente oración. Ustedes, el verbo venir es yu. Yu. Ayure, yu o. Bueno, y es un verbo, uno de los pocos verbos irregulares. Pues quiero contarle a ustedes cómo se conjuga. Ayure, yu o. Yayu, royu, peyu o. Solamente en la tercera persona, el singular y el plural, desaparece la y y queda solamente la u. Y entonces yo digo se, ayu, dere, yu, jae o u. No es jae o yu, sino jae o u. Pierde la j y queda la u. Después ya otra vez, ñandé, yayu, obrero yu, pembe yu, y jae fuera o u. Esa es la forma de solamente son 6 verbos irregulares y le voy a ir mostrando uno por clase. Hoy les muestro el caso de ayure, yu o u, yayuro, yu, peyu o u. El verbo entonces
entonces venir. Y les decía, ustedes vendrán mañana. Ustedes vendrán mañana. ¿Cómo vamos a decir ustedes vendrán mañana para mí? Muy imponente. Sobre la marcha, Luisa. Alejandra, va a decir que tuya es ustedes vendrán mañana. Peyuta Coelho. Muy imponente. Peyuta Coelho. Y se fue. Pero se dan cuenta cómo es interesante cuando estamos en la práctica y hacemos algo como esto, ¿verdad? Como que uno no está esperando. Y bueno, puede ocurrir de todo aquí. A esto se le llama laboratorio vivencial. Lo que está ocurriendo es algo espontáneo, por eso es interesantísimo. Por ejemplo, si yo tengo huerú, que es traer, pero tengo también el otro verbo que es tener, que es huereco. Huereco. Se a huereco, dere huereco, jae o huereco, ñande ya huereco, orero huereco, peempe huereco, jaecuera huereco. Repito, se a huereco, dere huereco, jae o huereco, ñande ya huereco, orero huereco, peempe huereco, jaecuera huereco. Este verbo sumado a lo que estamos viendo es un poquitito más largo, ¿verdad? Pero de todas maneras, para el guaraní es una cuestión sencilla porque siempre la característica es una consonante y una vocal o dos vocales y no como esas dobles consonantes del castellano. Acá solamente es huereco, ¿verdad? Y fácilmente se puede conjugar. Luisa, te puedo pedir que conjugues se a huereco en el presente. Huereco. Ok. Un segundo. ¿Sí? Huereco. Sí. Dere huereco. Jae huereco. Ñande ya huereco. Orero huereco. Peente huereco. Jaecuera huereco. Muy imponente. Muy bien. Ahora le vamos a pedir a Ale. Que tú vas a leer en mi huereco acá. Presente. Sí, presente. Se huereco, de huereco, jae huereco, ñande ya huereco, orero huereco, huereco, jaecuera huereco. Muy imponente. Y aquí es muy importante ya el hecho de ir corrigiéndote en el tema de PNP huereco. Muy bien. Ahora, va a ser banana guaraní. Pacoba. ¿Quién en este caso, vamos a ver, voy a preguntarle primero a Alejandra. Alejandra, ¿cómo podríamos decir yo tengo dos bananas? Se huereco, Y a Luisa, yo tengo 3 bananas. Shea huereco ilundu pacoa. Vos api. Vos api, 3 bananas. Se abre con vos api pacoa, yo tengo 3 bananas. ¿Se dan cuenta cómo la traducción siempre es literal? Se huereco vos api pacoa. No hay, repito, esas complicaciones allí que uno tiene que calcular masculino con femenino, con singular o plural. Pacoa solamente pacoa. Y el verbo, como ya se dieron cuenta, no tiene ninguna dificultad en el momento que uno ya sabe areco, se ahuereco, derevereco. Por ejemplo, si nosotros decimos, la traducción que le voy a pedir, nosotros tenemos un papel y un borrador. Borrador se dice boweja. ¿Podés traducir, Luisa? Nosotros tenemos un papel y un borrador. Ore, huereco, PTI, cuantía, PTI, boweja. Muy bien. En este caso, Luisa optó por ore, que le involucra a ella y a unas cuantas personas que están con ella, pero no a todos. Oh, perdón, ¿cómo era?
Y está bien, oré, roberecó, petén, cuatiá, petén, bobejá, y nosotros tenemos un papel y un borrador. Solamente lo que estoy aclarando es que cuando yo digo oré, le incluye al que habla y a unas personas que están con él, una parte del grupo. Ese es el oré que excluye a una parte e involucra solamente a una parte del todo. Ahora, si yo digo ñandé yaguarecó, es todos, sin excepción. Si estamos 20 en la sala, los 20 tenemos. Pero si yo digo oré es excluyente, yo digo oré y 10 que están conmigo, y los 10 restantes no hacen eso. Si yo digo oré, roberecó, petení, cuatía, quiere decir que los 10, me incluyo yo que hablo en nombre de los 10, no de los 20, sino de los 10, tenemos un papel y un borrador. Oré, roberecó. Pero si yo digo ñandé, aquí entramos los 20. Ñandé, yaguarecó, petení, cuatía, petení, bobejá. Alejandra, ¿podés entonces repetirnos? Nosotros tenemos un papel y un borrador. Ñandé, yaguarecó, PTI, cuatiá, PTI, bobejá. Viene de la palabra bowe, que es apagar algo. Gozar es para nosotros bowe. Y bobejá, a todo lo que se le agrega ja, se convierte en un elemento. Jaijá, por ejemplo, yo le llamo al bolígrafo, ¿verdad? Jaijá, si yo digo jaijá, se abre como que tiene jaijá, yo tengo un bolígrafo, un lápiz. Eso es jaijá. Viene de jaí, majá. Y en este caso, bowe, majá. Borrar y ja le convierta eso en un borrador. Borrador. Bueno, se dan cuenta, esta vez le planteé una oración más larga, pero con una extraordinaria facilidad para ustedes porque hicieron la traducción correcta. Yo siempre estoy partiendo de la base de lo que les dije hace un momento. Este tipo de técnicas que estoy usando son muy directas y son espontáneas, es decir, en el momento ustedes tienen que dar la respuesta y de hecho la están dando correctamente. Yo quiero llamarles positivamente la atención en eso, que no estoy encontrando así como dificultad en el sentido de equivocarse en la traducción. Tienen un muy acabado sentido de lo que es la construcción en guaraní. No se olviden que en la primera clase yo les dije que aunque mucha gente diga que son idiomas muy parecidos, algunos inclusive suelen decir, pero si son iguales, no hay ninguna diferencia, ustedes de a poquito se van a dar cuenta de que hay diferencias. Uno de esos casos es el que ya les había mencionado y que es el tema de nuestra siguiente clase, cómo usar lo que se llaman las posposiciones. Lo que en castellano es una preposición, en guaraní pasa a ser una posposición. Por ejemplo, si yo digo voy a casa, en guaraní voy es ajá. A normalmente es P y oga es casa, pero nadie dice en guaraní ajá, P, oga. Cuando uno va a decir voy a casa, dice ajá, oga, P. Ajá, oga, P. Ajá, voy a casa, P, A. En realidad, al traducir al guaraní, nosotros decimos voy a casa, pero decimos voy casa A. Voy casa A, es lo que dicen, ¿se dan cuenta? Entonces, de a poquito nosotros vamos a entrar, pero así como estamos haciendo con estas conjugaciones, indicándoles, le agregamos curí y va al pretérito, le agregamos ta y va al futuro. Cuando vamos a conjugar con un adverbio, el adverbio permanece normal, no hay ninguna variación de número de persona, de género o de tiempo y cosas por el estilo. Es lo mismo que vamos a hacer con las composiciones, le vamos a indicar cómo se usan. Por ejemplo, en una oportunidad yo les dije a ustedes el nombre de una canción muy conocida que es Mon Buri Wibe, que a cualquiera que yo le pregunto qué quiere decir Mon Buri Wibe, me va a responder desde lejos, Mon Buri Wibe, desde lejos. Por ejemplo, yo puedo decir ahora Luisa Oñeña debe Mon Buri Wibe.
Pero resulta que cuando yo analizo bien qué es Montpellier y qué es Guibé, allí me voy a dar cuenta de que Montpellier es lejos y Guibé es desde, y que en realidad al decir en guaraní nosotros decimos lejos desde, no decimos desde lejos. En castellano es desde lejos, pero en guaraní la traducción literal es Montpellier lejos, Guibé desde, lejos desde. ¿Se dan cuenta? A eso se llama posposición. Posposición es lo que hay en guaraní. Y en castellano hay preposición. Si, así como estamos haciendo con estas conjugaciones, en el momento que nos toque la semana que viene, hacer ustedes esta distinción, cuando hablo castellano tengo que poner antes de la palabra en una posición, en una como preposición, y cuando hablo guaraní tengo que poner después de la palabra, en una posposición. Si ustedes consiguen interpretar este fenómeno, no va a haber ningún tipo de problemas a la hora de tener que construir una frase, una oración o hablar. Pero todo pasa un poco por esta experiencia que les estoy contando. Bueno, entonces, nosotros vimos nombres de plantas, nombres de animales, algunas partes del cuerpo que le vamos a agregar más. Vimos también el tema de los colores, vimos unos adjetivos, determinativos que son los que van antes del sustantivo, como co, pe, amón, co caraí, pe caraí, amó caraí. Algunos numerales como peteín caraí, mocoín caraí, bojapuí caraí. También les hablé de lo que se llaman los adjetivos indefinidos, que indican una cantidad, como en castellano decir muchos, y muchos en guaraní es jetá caraí, jetá coña caraí, muchos, ¿se dan cuenta? Y lo que viene después del sustantivo son los adjetivos calificativos, y allí les hice una relación así de lo que comúnmente se llama un par de opuestos. Por ejemplo, poná y baí, lindo, feo. Pero ¿cuándo es lindo y feo? Cuando está con un sustantivo. Pero si está con un verbo, es bien o malo. Se, dijimos hace un ratito, se añe poná o se añe baí. Allí quiere decir yo hablo bien o yo hablo mal. Pero cuando yo digo oga poná y digo oga baí, allí es casa linda o casa fea. O sea, esa es una cuestión entonces también importante de recordar. ¿A quién se refiere? A un sustantivo. Entonces, poná y baí, allí quieren decir lindo y feo. Si se refieren a un verbo, poná quiere decir entonces bueno y o bien, y el mal es baí, o guatabaí camina mal, y o guataponá camina bien. Bueno, siguiendo siempre con los adjetivos, siempre con los sustantivos, yo le dije también ibaté o carapé, le dije quirá o pirú, le dije el caso de arandú y tabú. Por ponerle solamente esos ejemplos de las palabras que vamos sumando. Hoy le sumamos el caso de bucá, que es una palabra nueva que no teníamos en nuestra lista anterior, el caso de huerú, el caso de huerajá, y un verbo irregular, que es el caso de yu. Lo único que en ese caso tienen que recordar para ayur, yu o u, yayur o yu, peyu o u, es siempre se, a, dere, ja, e, o. ¿Qué es lo que varía? El verbo. El verbo se convierte en la tercera persona, en ae y en jaecuera, en u. Solamente u. Por eso decimos ae o u, jaecuera o u. Y en todos los otros casos es yu. Eso se llaman verbos irregulares. ¿Y por qué es tan importante que hoy les hable de esto? Porque resulta que en castellano hay más de 10.000 verbos irregulares. Ustedes pueden buscar, si tienen un diccionario, tienen una gramática, busquen verbos irregulares y van a encontrar que son pero muchísimos. En el guaraní son apenas 6, repito, 6 verbos irregulares. Y uno de esos verbos irregulares es yu. ¿Cuál es el otro? Les voy a citar, pero hoy no vamos a conjugar eso, vamos a hacerlo en la siguiente clase, solamente les voy a citar el verbo ja. Lo contrario de yu es ajá. Ajá,
de jo o jo. Ja pasa después a jo y jo. Si a ja de jo, ja e o jo. Ñande ya ja, orero jo, pe jo, ja e jo. Entonces, yu y ja, venir e ir en guaraní son verbos irregulares. Después tenemos el caso de u que es comer. Y allí, en el caso de u y en el caso de a de caer, se a, de a, o a. Y hay una cosa muy interesante. En el caso de u y en el caso de a, lo que varía no es el verbo va a quedar siempre en u y el verbo va a ser siempre a. Lo que va a cambiar son los prefijos. En vez de ser a, re, o, van a ver ustedes que yo la primera vez decir se, ja, a, de, ere, a, de, ere, allí es igual, ja, jo, a, él se cayó, él se cae, perdón. Si yo digo ja, jo, a, curi, él se cayó, o si yo digo ja, jo, ata, él se va a caer, o él caerá. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Y cambian a, re, o. Por eso se llaman irregulares y son solamente en este caso dos los que tienen ese problema. Entonces, si yo voy a conjugar y decir se, ja, a, yo me caigo, de, re, a, tú te caes, ja, o, a, él se cae, ñande, ya, a, nosotros nos caemos, orero, a, nosotros nos caemos, pe, a, vosotros o ustedes se caen, y ja, o, a, ellos se caen. Y se dan cuenta ustedes que cambia entonces ja, a, ja es aquí en vez de a, y en jo, a, jo, a, y ja fuera o a. Después el resto sigue siendo re, ya, ro, pe. Pero la primera y la tercera del singular y la tercera del plural cambia ese prefijo que indica el número de personas. Y por último, el único verbo al final que es totalmente irregular en guaraní, en este caso siempre la recomendación para ustedes con estos verbos irregulares, que son muy pocos, son solamente 6, es que traten de recordarlo de memoria. De hecho, se usa esta palabra, tampoco no son raras estas palabras, aclaro. ¿Cuál es el verbo totalmente irregular de guaraní? El verbo el verbo decir. Que cuando yo voy a decir yo digo, es seja Por ejemplo, si yo le pongo ta, yo te diré, sería la, te diré. Tú dirás, yo diré, perdón, tú dirás, de hereta. El verbo es seja de ere, ja i, ja i. Ñandella orero peye, fuera de i. Ese es el único verbo absolutamente irregular. Varía en las partículas are, o, y varía el verbo. Porque en el primer caso yo digo jae, si es jae, está la e. En la segunda, ere, está are. En la tercera, jae, está i, en vez de e pasó a i. Y a i. Ñandella allí volvió la e. Orero PNPY, no es PNPE por ejemplo, sino PNPY. En PNPY, pues ustedes dijeron ayer. Y jaicuera y otra. Jaicuera y jae siempre tienen la misma conjugación. Jae, jaicuera, i. Solamente que uno, el primero él o ella dice y el otro ellos o ellas dicen. Es el plural, ¿verdad? Estos son los 6 verbos irregulares y de eso solamente en este día estamos como una presentación usando el caso de yu y digo sea yu, dere yu, jae o u, ñandella yu, orero yu, PNP yu, jacuera o u. Y es lo que también le voy a pasar después dentro del ejercitario para la siguiente clase. Vamos a trabajar sola y exclusivamente con este verbo irregular que es el verbo yu, el verbo venir en guaraní. Insisto, son solamente 6. Después no cambia la partícula, siempre la misma. Vamos a ponerle curí,
vamos a ponerle ta. Por ejemplo, se a ecuri, de erecuri, a ecuri, ñandeya ecuri, orero ecuri, pempe ecuri, jaipera ecuri. Siempre le agregamos curi. Y cuando vamos a ponerlo en el futuro, yo voy a decir se a eta, de ereta, a eta, ñandeya eta, orero eta, pempe yeta, jaipera ita. ¿Verdad? Esa es el sistema siempre es calcado en la conjugación. Ya aquí no hay ninguna terminación extra que recordar ni nada. Solamente, repito, en los verbos irregulares ocurre estas pequeñas variaciones. Pero contando con los dedos de la mano, son solamente 6. Y no, profesor, o yo me perdí. el que no dije es IU, que es beber. Sheha U, dere U, ha es U. Hou decimos, no decimos OU. Yo no digo también. ¿Y cómo es la forma? Se escribe U, el pusó y una U. Y al usar la palabra de Sheha U, dere U, ha es U, ñandeya U, orero U, pempe U, jaquera Hou. No es jaquera OU. Tomar, beber. Es algo bebido, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos los únicos 6 verbos irregulares que tiene el guaraní. Después toditos son regulares. Por eso les insisto mucho con esto, porque comparado con el castellano, yo les decía en su oportunidad, es muy difícil a veces entender que el verbo ser es yo soy, tú eres, él es. Y que en el pasado sea, por ejemplo, yo fui, tú fuiste, él fue. En fui, fuiste, fue, ya no hay nada de ser. O en yo era, tú eras, él era, tampoco hay nada de ser. Es cierto, está en la R, pero no suena a ser, es otra cosa. El único lugar donde más o menos es regular el verbo ser en el futuro. Yo seré, tú serás, él será, nosotros seremos. Pero en el presente, soy, eres, es. Cambió 3 veces y ninguna tiene ninguna relación con la otra. Son formas totalmente diferentes. Bueno, eso en el caso del verbo ser. Y como esos, repito, son miles. En el caso de nuestro guaraní, son solamente 6. Esa entonces es una cuestión que está relacionada con los verbos. Y ya les digo a ustedes, el énfasis muy especial de nuestros cursos, pero en este caso que estamos haciendo con ustedes, es en la conjugación. La persona que aprende a conjugar los verbos tiene casi un 80% aprendido el idioma. Es muy importante. Y la ventaja que tenemos es que la conjugación en guaraní es bastante fácil. ¿Qué les voy a mostrar esta noche? Algo que en una de las clases anteriores les mencioné, el verbo también lleva lo que se llama el modo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el castellano modo indicativo, que en el guaraní es directamente la conjugación en el presente. Ese es el indicativo. Así como yo digo en castellano, yo camino, tú caminas, eso está en el modo indicativo. En el guaraní, si yo se aguatán de aguatá, eso está en el indicativo. Pero ¿cómo, por ejemplo, puedo decir en guaraní, yo quiero o deseo caminar? Se aguatase. Y fíjense que lo único que le vamos a agregar es la terminación se. Se es lo que significa querer o desear. Entonces, si yo voy a conjugar guatá y quiero poner el modo volitivo, de voluntad, de deseo, yo quiero, deseo caminar, voy a conjugar se aguatase, de reguatase, a o guatase, ñandeya guatase, orero guatase, pempe guatase, acuera guatase. Vamos a suponer que quiero llevar eso al pretérito y le voy a agregar curí, a se le voy a agregar curí y voy a decir se aguatase curí, de reguatase curí, a o guatase curí, ñandeya guatase curí, orero guatase curí. ¿Se dan cuenta? A se yo le agrego curí y eso significa yo quería caminar, yo deseaba caminar. ¿Se dan cuenta cómo en guaraní una sola terminación como se cambia el sentido de la palabra?
es caminar. Al principio era se aguata, pero al ponerle se ya no es yo camino, sino yo deseo caminar. Por ejemplo, si le ponemos va, de corta a, y decimos se aguataba, dereguataba, aguataba, ¿qué significa? Suelo caminar, acostumbro caminar. Y todo eso se dice solamente con la terminación va. Se aguataba, se acarúa, se añenova, se apucaba, se añeneva, es equivalente a suelo o acostumbro. Caminar, comer, leer, etc. En castellano es yo acostumbro, o yo suelo. Fíjense que equivale a 3 palabras. Yo acostumbro caminar. Yo acostumbro caminar. Y en guaraní es se aguataba. Aguataba es una sola palabra en guaraní. No es que se escribe a aparte, guatá aparte y va aparte. No, es una sola palabra. Aguataba, reguataba. Y eso equivale a decir, en guaraní se le llama modo habitual. Modo habitual. Algo de costumbre, por eso le decía, yo suelo caminar o acostumbro caminar. Entonces, por ejemplo, quiero decir, yo acostumbro se aguataseba, por ejemplo, puedo decir. Yo suelo querer caminar, sería la traducción. Y conste que muchas veces decimos, yo suelo querer caminar, o sería más o menos el sentido de se aguataseba. Cuando yo puedo juntar se y va también, y puedo agregarle curí, se aguataseba curí, de aguataseba curí, aguataseba curí. ¿Se dan cuenta? Yo podría caminar. Exactamente, pero se dan cuenta que por lo menos entendemos la idea, aunque literalmente nosotros no vemos ya allí suelo o acostumbro, es solamente va nomás ya guaraní. Y por ejemplo, deseo o quiero es se nomás en guaraní, deseo o quiero. Aunque yo puedo decir hay votar y votar y votar, que eso es querer probablemente. Pero fíjense como una terminación como se igual significa deseo o quiero. Se aguatase, se acarucé, se apucasé, yo quiero reír, yo me quiero reír, se apucasé. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo entonces en el guaraní existe esa ventaja de que recordando unas terminaciones así cortitas, hacemos que la palabra cambie el significado original? Por ejemplo, el caso de pa, ese es otro caso, ¿verdad? Siempre van después del verbo. Si yo digo acarupá, ¿qué significa? Si digo acarucé, quiero comer. Si digo acarúa, suelo comer. Pero si digo acarupá, ya terminé de comer. Ya comí, o ya acabé de comer, sería para traducir un equivalente de pa, es terminar, acabar. Acarupá, aguatá, por ejemplo. Terminé de comer y caminé. Y que es algo interesantísimo que vamos a encontrar con el caso de pa, que cuando la palabra es nasal se convierte en ba. Por ejemplo, amuajen basube, amuajen paitesube. No digo amuajen paite. Se puede decir, pero no suena bien como le digo la vez. Se puede decir amuajen paitesube, amuajen paitesube poga. Le llegué todo, en la traducción, ¿verdad? A su casa. Le llegué a su casa. Pero en el guaraní decimos amuajen paitesube, además. Se te lleva amuajen paitesube. O por ejemplo, cuando alguien sale de manera imprevista y yo digo onsen baitese, onsen ba, no digo onsen baite, ¿no? Que la forma correcta es onsen baitese. Eso es lo que el otro día también les expliqué, le puse un caso parecido, no igual, en la palabra amambay, que yo le dije correctamente amambay, y viene de amá lluvia, imba, como amá tiene la M, y la M es nasal. Yo no puedo decir amapá, sino digo amambá. Amá, lluvia, va a terminar la lluvia. Y es todo lo que se pone de pie, todo lo que se lleve. Por eso le dije caranda, guapo, amba, la final quiere decir planta o árbol. Es la planta que creció después de la lluvia.
les decía, si ustedes buscan lo que es el amambay, es el helecho. Y del helecho, el helecho lo primero que se dice que es un vegetal postdiluviano. Postdiluvio. Amambá. Lluvia, terminada. Terminada la lluvia y creció. Es una cosa notable que justamente esa planta tiene el nombre guaraní y que el nombre guaraní refleja la palabra diluvio, después del diluvio, después de la lluvia. Entendiéndose por amá, lluvia o diluvio. Imbá, acabado, terminado. Y lo que se hierve, la planta que crece después de la lluvia, literalmente. Y casualmente causalmente el helecho es un vegetal postdiluviano. Eso uno busca y encuentra, dice claramente que es uno de los primeros vegetales que apareció en la tierra después del diluvio. Es el amambay o amambaí, bien pronunciado. Allí aparece en ba. Es el mismo caso que por eso le decía acarupá, ja'ajá. Terminé de comer y me fui. Por ejemplo, puedo decir amba apopá, amba apó, trabajo, pa, terminar. Terminé de trabajar, ayú, amba apopá, ayú. ¿Verdad? Entonces, pa en este caso significa terminar, acabar, o todo si quieren ustedes, ¿verdad? En la traducción que solemos hacer. Por ejemplo, hay una expresión que nosotros a veces decimos en castellano o decimos en guaraní. Nunga es a medias, es parecido a hoy, pero es diferente. Por ejemplo, yo digo o nunga, que la gente a veces, si no dice nunga, dice o cabulento. Ocabulento es el equivalente a ocabununga. El lento es ni rápido ni quieto, ni rápido ni quieto, es intermedio. Está en proceso de emborracharse, vamos a la traducción. Ocabununga. Nehina ocaupa, nehina ocau, no ocabunungante. Como son los primeros tragos, pero ya cierto mareo, comienzan a temblar las piernas y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero nehina ocau. Es algo a medias, por eso se le dice cuasi accional en guaraní, es como una acción intermedia. Y nosotros le agregamos eso a o guatanunga, o carununga, o yacununga, ¿verdad? O yacununga que me parece que se baña y no se baña también, ¿verdad? Es siempre un punto intermedio, ¿verdad? Esa es se dan cuenta de la riqueza que tiene. Cambiando una terminación por otra ya cambió el significado. Tiene que ver con caminar, pero ya no es caminar. Aguatá, aguatacé, aguataba, aguatapá, aguatanunga. Se dan cuenta, 4 terminaciones. Esos son los modos. Después también existe. ¿Sí? Profesor, perdón. Sí. ¿Y cómo es que es pico nunga? Nunga sería algo decía. Picó es la interrogación. Picó es la interrogación. Nosotros podemos decir picó o podemos decir icono más directamente. Baeco dice la gente. Bae, y en vez de decir bae picó, hay gente que dice baeico. Baeico le llamó. Baeico. Se le quita la P y queda ico. Y decimos baeico, reyuico, rejoico. Reyapoico, reveluico. Esa terminación ico, pico o pa. Hay 3 palabras que son al final interrogaciones guaraní. Yo puedo decir overupa, puedo decir overúpico o puedo decir overuico. Y pa, ico, pico es la pregunta. Por eso, y bueno, y ahora para que te des cuenta, hay una cosa más interesante ahí para Ale que también nos está escuchando, para Eduardo también que nos escucha. En guaraní no usamos nosotros por eso el signo de interrogación habitualmente, porque al decir picó ya estamos haciendo la pregunta. Picó es la pregunta, picó sería como el signo de interrogación para nosotros en castellano, picó. Si yo digo picó es un signo de interrogación en castellano. Vino y le pongo la interrogante aquí al final, al principio y al final.
Vino picó. Sí, por eso que decimos en guaraní y castellano, lo vino picó, llevó pico, trago picó, ¿verdad? Porque si decimos trago, es como que no nos suena del todo, es como que no decimos todo. Trago lo que le pedí, le llevó lo que le indiqué, vino ayer y le tengo que poner signo de interrogación. En guaraní, en cambio, oubico coge, ouba coge, oubico coge, pa, picó, ico, es la interrogación, es como un signo de interrogación. Eso es lo que me gustaría que entiendan. Cada vez que ustedes escuchan picó, ico o pa, es equivalente a un signo de interrogación, es una pregunta. Entonces, dense cuenta entonces de lo que estamos, es una cita de 6 casos que les estoy dando ahora esta noche, sumado a lo que ya vimos. Se llaman modos. Modo volitivo, cuando lleva se, yo digo se aguatá, y cuando voy a decir quiero, el modo volitivo es se aguata se. Cuando digo suelo caminar, acostumbro a caminar, se aguataba. Si yo digo, por ejemplo, terminé de caminar, acabé de caminar, se aguatapá, aguapí. Terminé de caminar y me senté. El caso que le dije recién de algo a media, se aguatanga. O sea que no es ni caminar ni no caminar, es algo intermedio. Acá aguatanga o bobina, cuando se entiende si camina, si corre o qué movimiento hace. Ese nunca es algo, como decir, incompleto, intermedio. Y este caso que le iba a mencionar, que le puedo agregar, es, por ejemplo, manterei, manté o manterei. Y yo digo, o guatamanté, significa que camina a cada rato camina. ¿Qué hace ese? Manterei o guatá, ¿verdad? Cada rato camina. O por ejemplo, yo puedo decir, o caru manterei o caru. O caru manterei o manterei o caru, algunos anticipan un modismo, ¿verdad? Y manté quiere decir algo que cada rato se repite y otra vez se aguatá manterei y resulta que está aguatá y al agregarle manterei ya cambió el significado, ya no es quiero, ya no es acostumbro, ya no es todo, ya no es a media, sino esto es cada rato, cada repetidas veces. O guatamanterei, camina cada rato, camina repetidamente. Esa sería la traducción, por ejemplo, de manté. Y después está un caso muy especial que nosotros usamos mucho en el castellano nuestro de cada día, y que es guaú. Ese famoso caso cuando la gente dice de guaú nomás. Porque ni a eso no sabemos cómo tenemos que decir en castellano guaú, pues. Guaú es algo aparente. De hecho, nosotros le llamamos modo aparente o apariencial de ese otro, ¿verdad? Si te digo yo, le digo para ustedes, de guaú nomás les dije, es que no fue nada serio, es algo que no es serio, es algo informal. De guaú nomás. De guaú nomás le retó. Es muy común eso a veces. No, de guaú nomás le retó. No. O sea, en síntesis, por más que recibimos un reto enorme, era de guaú nomás. No era nada serio, no tenía malas intenciones, de guaú. Y fíjense que nosotros aplicamos eso en muchos casos. Le dijo de guaú, le trajo de guaú nomás le dijo, y quedó muy pegado a nuestro castellano yopará, que como le dije en una oportunidad a ustedes, de guaú. Guaú es entonces un modo apariencial o aparente. Lo que muestra algo que no es al final, ¿verdad? Decimos, pero no es. Apea guaranime ya añade o guaú o guataguaú, cuando simula caminar, no camina, pero de guaú parece que camina, que sería más o menos una traducción. Le parece que, o caruaú, parece que come, simula comer, pero no come. Eso es lo que en el fondo hay que entender, es que no ocurre la acción. Parece que nomás, parece que camina, pero no camina. O guataguaú. Se dice con esa intención que parece que camina y probablemente no está caminando. Guaú. Esas palabras que nosotros formamos, voy a repetir, se aguatá directamente. Cuando le agrego se, aguatase. Cuando le agrego va, aguataba. Cuando le agrego
digo pa, aguatapá. Cuando digo enungá, aguatanungá. Cuando digo mantereí, aguatamantereí. Y en este último caso, aguataguaú, ¿verdad? Aguataguaú es, todas estas se unen a la palabra, son una sola palabra, son sufijos de modo, por eso siempre se unen al verbo. Si ustedes me dicen, aguatacé se escribe en una sola palabra, sí, aguatacé es una sola palabra. Si ustedes me dicen aguataba en una sola palabra. Empiezan A, terminan va y es una sola palabra. No es que aguatá va por un lado y va por otro lado. Aguataba es una sola palabra. Si yo le digo aguatanungá es una sola palabra. Si yo le digo aguatamantereí es una sola palabra. Son modos. Y si digo aguataguaú es una sola palabra. Ahí hay un puso en guau. Hay un puso, hay una separación. Porque si no le pongo eso va a decir guau. Aguataguaú. Y esto es aguataguaú. Por ejemplo, les voy a citar algo de la serie, solamente para darles una idea. Tampoco quiero cargar mucho, pero uno más por lo menos va a servir para... Usamos también mucho en guaraní la terminación moá, iba a. Moá es iba a. Por ejemplo, aguatamoá iba a caminar. Acarumoá iba a comer. Por ejemplo, digo, aguacuimoá me iba a sentar. Ayagumoá me iba a bañar. La traducción al castellano es, para acá en la forma habitual nuestra, es iba a. Algo que tenía que ocurrir, pero no ocurrió. Entonces, si yo digo acarumoá es iba a comer, al final no comí. ¿Verdad? Ese tipo de terminaciones, se dan cuenta, cambian el significado de la palabra. Es la misma palabra aguatá, pero al agregarle una sílaba, en se, va, pa, el caso de esto que le mencioné primero, o de dos sílabas, como el caso de moá, como el caso de nungá, cambia, pero radicalmente se queda el significado original de la palabra. Esa es un poco la parte que hoy quiero agregarles, que son en realidad son afijos de modo se llaman, indican un modo, la forma en que ocurre la acción que dice el verbo. Entonces, a más de los tiempos, curí o para el pretérito, o ta para el futuro, nosotros tenemos lo que se llaman los modos, que siempre se escriben, repito, después del verbo. El modo volitivo, el modo habitual, el volitivo es se, el habitual es va, el modo totalitativo es pa, eso es aguatapá, aguapiri, acarupá, añenó, totalitativo, total, se acabó, se terminó, todo, por eso viene de allí la palabra totalitativo. El modo mediativo, que es, el modo cuasi-accional que se llama uká, en nunga, se le dice cuasi-accional. Y eso cuasi-acción, es una acción intermedia, a medias, ¿verdad? Y el otro frecuentativo se le dice al manté, por eso es repetido, aguatamantereí, camina cada rato, por eso se le dice frecuentativo, frecuente, que allí viene la palabra, que es algo frecuente. Y el último, que es el aparencial o aparente, que es el guacú. Y este que les mencioné, que es moá, se llama modo intencional. Modo intencional se llama moá. Para que ustedes tengan una idea, esto siempre tiene que ir con el verbo, no se olviden. Es como decir curí, es como decir ta, estos son afijos, no son palabras. ¿Por qué no son palabras? Porque solas, sueltas, esas palabras no quieren, esas sílabas no quieren decir nada. Que es se solo, así solo no quiere decir nada. Pero tiene significado cuando yo digo acarucé, aguapucé, ambaposé, añenosé. Pero fíjense que allí le cambia el significado a la palabra, pero se, así suelto, solo, ese afijo,
no tiene significado. O si yo le digo va, en guaraní, va solo no quiere decir nada, pero sirve para cambiar el significado de aguataba, acaruba, ambaapoba, añenova. Por eso son afijos. Y es la diferencia con las palabras. Las palabras tienen significado. Poná, bahí, ibate, carapé, pirá, pirú, co, pe, amón, etc. Peteín, mocoy, mojapur, por sí tiene significado. Por sí tiene significado. Y en cambio, esta que le dije, por eso se llaman afijos, y sueltos así, solos, no tienen un significado exacto. La función que tienen los afijos es unirse a una palabra y transformar su significado. Entonces, de aguatá, aguatacé, de acarú, acarucé, de ambaapó, ambaapocé. Ya no es lo mismo la palabra original y la palabra a la cual yo le agrego sé. Esa es un poco la característica de este guaraní que estamos estudiando y que, como cualquier otra lengua, tiene sus peculiaridades, tiene sus rasgos distintivos, sus características propias, que en este caso la vamos descubriendo de a poquito con ustedes. Siempre les voy a pedir a los que están participando del curso la paciencia, porque son muchas cosas que vamos a ir viendo, pero tenemos que verlas de a poquito. Yo, por más que quiera, inclusive probablemente ustedes también, lo que no puedo hacer es cargar mucho, porque si cargo mucho voy a generar una confusión. Y estamos prácticamente empezando el curso, y lo menos deseado en este caso es tempranamente generar confusiones o que en este caso les complique el aprendizaje dándole muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es poner así como en una hilera, es decirles, esto tiene la misma característica y se unen a un verbo y cambian el significado. O como les dije, acá hay solamente adjetivos demostrativos, acá hay adjetivos calificativos, acá hay adverbios, y fuimos viendo así en series de hasta a veces 10, 12 palabras. Vamos a aumentar más, y sigo recordándoles que nuestro promedio va a llegar a ser realmente básico a unas 300 o 350 palabras para hacer un discurso como el que ya hoy estuvimos haciendo. Todas esas traducciones que ustedes estuvieron haciendo ya las hicimos en base a las palabras que estuvimos estudiando. Y ustedes se dan cuenta que ya podemos decir cosas entendiendo esa estructura básica que les estoy mostrando. No sé si hay alguna consulta en el caso de Luisa, en el caso de Ale o Alejandra, perdón. También sé que Edito nos escucha. No es consulta, es un pedido lo que nos gustaría hacer. ¿Cómo no? ¿Qué posibilidad hay de que los materiales nos suban, no digo hoy lógicamente, pero mañana o para poder aprovechar el fin de semana? Porque yo esta semana estoy muy complicada en tiempo. ¿Cómo no? Entonces me gustaría, generalmente recibimos miércoles o el mismo jueves un material que a mí ya me aprieto mucho y me cuesta desarrollar para tener en la clase. ¿Saben? La razón, en el caso de lo que yo estoy pasando al grupo de WhatsApp, es justamente algo muy particular que ya me pasó en otras oportunidades, ¿verdad? Hay veces paso anticipadamente y llegada a la fecha la gente ya se olvidó que había una tarea. Entonces, lo que hago es pasar en el día. Y la otra cuestión no son textos largos. Yo, en principio, justamente lo que estoy tratando de hacer es que entiendan el contenido mediante ejercicios cortos, breves, prácticos, que son lo que estamos haciendo. Y no se olviden que eso también tiene su intensidad. Empezamos así y a la medida que pasa el tiempo, obviamente va a subir el nivel de la exigencia. Y allí, obviamente, vamos a tener que hacer, ya acá esto que se está grabando y todo, nosotros vamos a tener con Fernando lo más inmediatamente posible. Tomamos la sugerencia, Luisa, y con mucho gusto vamos a hacer eso, con todo gusto. En tu caso, Alejandra, ¿alguna consulta? No, está todo bien. Me gustaría siempre que cuando, en cualquier momento, en el momento
consulta o inclusive alguna sugerencia, si ustedes se dan cuenta que a veces el ritmo es un poco más rápido o a ustedes les gustaría aumentar la intensidad, que ustedes me digan siempre, ¿verdad? Yo me manejo siempre sobre un estándar, ni muy rápido ni muy lento. Entonces, dentro de ese proceso, lo que hago siempre también es a veces reiterar ciertas cosas. No se olviden que por repetición se aprende. Entonces, tengo la costumbre de lo que dije la semana anterior o tras anterior, yo sigo recordándoles. Por una cuestión simplemente de repetición. Si hoy les dije se andereja, ya dijimos eso la anterior, me van a seguir escuchando por 4 o 5 meses más diciendo lo mismo. Porque la idea es justamente de tanto repetir que uno pueda en este caso recordar. La repetición es una herramienta muy importante de aprendizaje, ¿no? Entonces, en el caso de Alejandro, yo sé que Vito y que Lidia también nos escuchan, pero les agradezco muy especialmente a Luisa y a Ale por interactuar, porque hay veces en las consultas que ustedes están haciendo surgen comentarios muy oportunos y son comentarios que valen la pena. Así que me gustaría que todas las veces que puedan, mismo como yo sé que en el caso de Vito está trabajando y entre una y otra cosa se está participando en la clase, así también a Lidia. Entonces, las veces que puedan, les voy a pedir que puedan interactuar y pregunten, y si no pueden hacerlo por el medio del micrófono, por medio de la voz, por lo menos me escriban y acá con Fernando vamos a ir respondiéndoles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, por hoy vamos a dejar acá y vamos a proceder entonces de la forma que dijimos, a lo mejor ya antes del jueves, el lunes, yo le voy a pasar ya el material también en el grupo. Perfecto, sin problema. Vamos a ver la prueba. Muchas gracias. Que pasen muy bien. A